Buenas jóvenes, soy Cristian Loli, vamos a hacer habilidad lógico-matemática la semana número 7 y esta vez vamos a tratar el tema de inducción matemática y geométrica. Comenzamos con el problema 1. Es un problema asociado a la inducción numérica, donde nos dicen que ese número B, formado por puros unos de 9 cifras, elevado al cuadrado, que es el número B, y el número P, que es el número formado por 14 cifras, 13 de ellas 333 y finaliza en el 4 elevado al cuadrado. Esos dos números nos piden que determinemos la suma prácticamente de las cifras de un número y la suma de las cifras del otro, y al final la suma de cifras de ambos. Entonces primero vamos a determinar cuál es el número B, que es bastante grande. Sin embargo, podemos deducirlo sin necesidad de hacer el producto de 9 cifras por 9 cifras, porque está al cuadrado. Y para eso vamos a utilizar el proceso denominado inducción. Inducción significa que se comienza en pequeño y se termina en grande. O sea, en pequeño y se va avanzando paso a paso para llegar a deducir una fórmula general y podemos hablar ya de cualquier número. Entonces, por ejemplo, este número es de 9 cifras al cuadrado. Vamos a tomar otro que es más pequeño, que es el 11 al cuadrado, solamente 2 cifras. ¿Y 11 al cuadrado cuánto es? 11 al cuadrado es 121. Por lo tanto, la suma de cifras de 121, naturalmente, es bastante sencillo. 1 más 2 más 1. 4. Hasta ahí tenemos un resultado bastante básico y pasamos a 3 cifras, 3 unos al cuadrado. 3 unos al cuadrado, el número no es muy difícil de multiplicar, 111 por 111, y eso nos da 12.321, en realidad es un producto sencillo, y si sumamos las cifras, tendríamos el resultado 9. Una más para que caractericemos ese resultado de cada uno de esas primeras muestras que estamos tomando. Siguiente número. Siguiendo la misma forma e incrementando una cifra más, tendríamos 4 números, 4 unos al cuadrado, y eso nos da 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. O sea, ya nos da 1.000.000, ¿no? 1.234.321. Si sumamos las cifras, ¿cuál es el resultado que nos espera? Sumamos las cifras y entonces tendríamos, 6, 6 y 4, ¿no? 6 y 6 y 4, 16. O sea, en realidad los resultados son cuadrados perfectos. 4 es 2 al cuadrado. 9 es 3 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado. Por eso ya podemos inducir que si el número es de 2 cifras, 2 unos al cuadrado, su suma de cifras es 2 números al cuadrado, suma de cifras 2 al cuadrado. 3 unos al cuadrado, su suma de cifras es 3 al cuadrado. 4 unos al cuadrado, su suma de cifras del resultado es 4 al cuadrado. O sea, en realidad es la fórmula que nos permitiría deducir cualquier número de esa forma al cuadrado, la suma de cifras. Y si nosotros queremos 9 números unos, 9 unos al cuadrado, son 9 cifras, entonces la suma de cifras ya la podemos decir sin necesidad de ejecutar el producto. La suma de cifras, como son 9 cifras, entonces sería 9 al cuadrado. Igual que los anteriores, porque es la cantidad de cifras al cuadrado, la suma de cifras. Es decir, la suma de cifras es 81. Esa regla de inducción nos permite pues determinar de forma sencilla cuál es la formación en general partiendo de una situación pequeña a una situación grande, que ya podemos deducirla en base a ese proceso denominado inducción.
Bueno, pero también tenemos otro número, y el número es un poquito más amplio porque es 14 cifras al cuadrado. 13, 3 y un 4 al cuadrado. Bueno, comenzamos por un caso pequeño. Ok, entonces el caso pequeño sería 34 al cuadrado. Solamente dos cifras. Y 34 al cuadrado es 1156. ¿Cuál es su suma de cifras? La suma de cifras es 1 más 1 más 5 más 6, lo cual nos da, bueno, sumamos con calma, ¿no? 13. Seguimos. El número 334 al cuadrado, o sea, le hemos aumentado una cifra más, pero siguiendo la forma del número al cual queremos llegar. Entonces, sería, el resultado de 334 al cuadrado sería este número de 6 cifras, 111.556, cuya suma de cifras sería, pues, bueno, hay que sumar los números, ¿no? 1 más 1 más 1, más 5 más 5 más 6. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, aquí tengo 5 y 5 y 6, 16, y 3, 19. ¿No? Y sigo. Bueno, en realidad, aparentemente, todavía no tenemos una situación que nos ayude, porque al final los números no son notables. Sin embargo, tenemos un pequeño detalle, el resultado de esa operación. Y eso lo podemos ver cuando vemos el siguiente resultado. El siguiente resultado son 3.334, ya es un número de 4 cifras al cuadrado. Y ese número nos da el siguiente valor. Nos da un número que ya superó el millón, 11.115.556, pero que si nosotros comparamos con los números anteriores, el resultado es casi igual, ¿no? Por ejemplo, termina en 56. Termina en 56, eso es una buena situación, pero más que eso, tiene 2 unos, el primero, el segundo tiene 3 unos y el tercero tiene 4 unos. A ver, contemos los 5. El primero tiene un 5, eso está más resaltable, ¿no? El segundo tiene 2 5 y el tercero tiene 3 5. Y cada uno de ellos solamente termina en un solo 6. Eso está más bonito, ¿no? Así que eso podríamos aprovecharlo. Entonces la suma de cifras para este caso sería la suma de 3 unos, 3 por 1, la suma de 3 5, 3 por 5, y la suma de un solo 6. Al igual que en el caso anterior, bueno, en este caso son 4 unos, ¿no? 4 unos, 3 5 y un 6. A ver, vamos a colocar eso. 4 unos, 3 5 y un 6. En el caso anterior era 3 unos, 2 5 y un 6, ¿no? O sea, eso lo podemos ver y ya lo hemos resaltado, y eso es la parte notable, ¿no? Entonces aquí sería 4 unos, 4, pues 3 5 sería 15, ¿no? Y un 6. Eso nos da el resultado que es 25, ¿no? Bueno, el resultado prácticamente es una expresión o un número que sale de una ley de formación, ¿no? Esa palabra ley de formación viene del proceso de inducción. Con esto ya podemos ser bien concluyentes en decir lo siguiente, que en el caso particular de que sean 14 cifras, entonces aquí son 13 cifras 3 y una cifra 4. Ahí están las 14 cifras elevadas al cuadrado. Quiero su suma de cifras. Conclusión. Si aquí eran 4 cifras al cuadrado, ¿no? De esa forma, 3, 3, 4 al cuadrado, aquí eran 4 unos, 3 5 y un 6. Si aquí son 14 cifras, entonces serán 14 unos, 13 5 y un 6. O sea, y esa estructura se nota desde el principio. Por ejemplo, en la primera, son 2 cifras, entonces son 2 unos,
un 5 y un 6. Por eso vuelvo a repetir que como aquí son 14 cifras, aquí la suma de cifras sería 14 unos, 13 5 y un 6. Entonces, como verán, eso lo hemos deducido del hecho de que hay una formación, gracias en realidad al resultado que nos da esas luces inmediatamente. Por lo tanto, el resultado de esa operación de suma, ¿no? 14 más 6 más 13 por 5, nos da pues 65, más, esto es 65, ¿no? 13 por 5, 65, 14, 6, 20, 85, ¿sí? ¿Listo? Bueno, pero la pregunta es, ¿cuál es la suma de cifras de ambas sumas de cifras, ¿no? Recordemos que la primera suma de cifras del número formado por puros unos al cuadrado nos arrojó el valor de 9 al cuadrado, 81, y esta segunda suma, 85. Así es que las dos sumas serían 166, que es el resultado final de la pregunta. Listo.